Durante esta clase virtual vamos a terminar de estudiar la unidad número 4 de sus guías de estudio, titulada Diversidad Biológica. Durante videos anteriores pudimos ver hasta el reino Plantae dentro del dominio Eukarya. Hoy vamos a terminar de ver los reinos de Eukarya, vamos a ver el reino Animalia y vamos a ver también algo sobre virus. Dentro de lo que es el reino Animalia, como estamos en el dominio Eukarya, vamos a encontrar organismos que son eucariotas, o sea que están formados por células eucariotas. Todos son heterótrofos, todos pueden moverse en alguna fase de su ciclo de vida. Hay algunos que tienen una mayor complejidad y ya tienen sistemas sensoriales y sistema nervioso. Y el ciclo biológico o de vida que tienen los animales siempre es diploide-haploide. En su gran mayoría la parte haploide está representada por las gametas, como es el caso de los humanos. El reino Animalia, como ya vimos en videos anteriores, puede organizarse en grupos dentro de grupos o en esta especie de árboles filogenéticos que tiene ramas, ¿sí? Cada una de estas ramas también pueden denominarse clados. Nosotros en este video nos vamos a quedar con el clado Bilateria, o sea que vamos a empezar a estudiar esta rama del árbol o este clado. Dentro del clado Bilateria vamos a tener organismos que tienen simetría bilateral. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen un eje longitudinal que les permite ser divididos o fraccionados en distintas zonas o partes. Una de ellas son las zonas dorsal y ventral. Dorsal hace referencia a la parte superior del organismo y ventral a la parte inferior o del vientre. Otras zonas que podemos encontrar en estos animales son los extremos anterior y posterior, ¿sí? Anterior hace referencia a la parte delantera del animal, en donde vamos a ver que se halla la cabeza, la cual ha sufrido cefalización. ¿Qué quiere decir esto? Que en la cabeza es donde vamos a encontrar la mayor cantidad de células sensitivas y nerviosas. El otro extremo que se genera es el posterior, en el cual generalmente vamos a encontrar una cola y el ano, siempre a partir de este eje longitudinal que tiene el animal. Todo el clado Bilateria es triblástico. ¿Qué significa esto? Que está formado por 3 tipos diferentes de tejidos que posteriormente dan origen a todos los tejidos del organismo. Estos 3 tejidos son el ectodermo, que lo encontramos por fuera, el mesodermo, que está en la parte media, y el endodermo, que está en la parte interna. A su vez, estos tejidos, entre lo que es el mesodermo y el endodermo, pueden generar una cavidad denominada celoma. Esta cavidad sirve como esqueleto hidrostático para algunos animales y también como una cavidad que permite alojar los diferentes órganos. De acuerdo a si forman celoma o no, los animales se pueden clasificar en 3 grandes grupos. Uno de esos grupos es el denominado acelomados porque no generan celoma. Un ejemplo de estos animales es el de los gusanos planos. Estos gusanos y todos los acelomados tienen sus 3 tejidos, ¿sí? El ectodermo, el mesodermo y el endodermo, ¿sí? Sin generar ningún celoma o cavidad que pueda alojar los órganos o funcionar como esqueleto hidrostático. El otro grupo que se genera es el de los pseudocelomados. Estos, un ejemplo es el de los gusanos redondos, y están formados por estos 3 tejidos que ya venimos nombrando, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, solo que entre el endodermo y el mesodermo es que se genera el pseudoceloma, ¿sí?
pseudoceloma porque está generado entre los dos tejidos, ¿sí? Entre el mesodermo y el endodermo. En cambio, los celomados son los que generan el verdadero celoma y lo hacen en la capa media de tejidos, ¿sí? En el mesodermo. Tienen su ectodermo, su mesodermo y su endodermo, y es en el mesodermo que generan el celoma. Bien, dentro de este clado vamos a estudiar los platelmintos, que ya los nombramos recién, los gusanos planos, y dentro de estos gusanos vamos a ver dos grupos, los tremátodos y los estodos. Además, vamos a ver a los nemátodos, que son los gusanos redondos. Los platelmintos o gusanos planos son organismos acelomados, como ya dijimos recién, o sea que no generan celoma. Vamos a ver que vamos a estudiar dos grupos, el tremátoda, ¿sí? Y cestoda, que son clases. Todos estos platelmintos son organismos que pueden ser de vida libre o parásita, que viven en ambientes, digamos que acuáticos, de agua salada, de agua dulce, y pueden hacerlo también en ambientes terrestres, pero sí o sí tiene que existir humedad, porque no tienen un aparato que les permita intercambiar, por ejemplo, gases con el ambiente. Entonces deben hacerlo a partir de su superficie corporal, y para ello necesitan estar inmersos en agua, ¿sí? O humedecidos por el agua. Allí es donde van a poder intercambiar gases, ¿sí? Tanto dióxido de carbono como oxígeno, a través de su superficie corporal con el agua. Los que no son de vida libre son parásitos, como estas dos clases que vemos acá. La clase tremátoda se caracteriza por ser parásitos de superficie de algunos otros organismos, o también pueden ser parásitos internos, sobre todo del tracto digestivo. Tienen la mayoría una boca, ¿sí? Por la cual se van a alimentar, y en la que tienen ventosas y ganchos para poder adherirse a la superficie de su huésped o a las paredes intestinales del mismo. Un ejemplo es el esquistosoma, ¿sí? Y es el generador de la enfermedad esquistosomiasis. En la clase cestoda vamos a encontrar otros gusanos planos que también son parásitos, los cuales son del tracto digestivo también, intestinal sobre todo. El ejemplo es la tenia común de los perros y de los gatos. En este caso no tienen boca, sino que tienen una zona en la que vemos también ganchos o ventosas que les permiten adherirse a las paredes intestinales. No tienen boca, como dijimos recién, entonces se alimentan o se nutren a través de su superficie corporal. Todos los platelmintos y estas clases que acabamos de ver también tienen una superficie rígida que los protege de sus huéspedes, a la cual denominamos cutícula. El otro grupo que vamos a ver es el de los nemátodos o gusanos redondos. Estos organismos son pseudocelomados, o sea que generan un pseudoceloma entre lo que es el mesodermo y el endodermo. Tienen un tubo digestivo unidireccional, ¿sí? Pero carecen de sistema circulatorio. Estos gusanos ya se van complejizando un poco más. También viven en ambientes húmedos, ¿sí? En agua salada, en agua dulce, en ambientes terrestres húmedos, en tejidos de plantas que tienen que estar húmedos, y también en tejidos y secreciones corporales de ciertos animales. Bien, los ejemplos son los del género Ascaris, o pueden ser los anquilostomas, ¿sí? O los oxiuros, ¿sí? Que en este caso son todos parásitos. Los nemátodos pueden tener una longitud que va desde 1 milímetro hasta 1 metro, ¿sí? Pueden ser muy largos. Y también tienen una cutícula que en este caso va mudando a medida de que el organismo va creciendo. Bien, dentro del reino animal estábamos viendo lo que era el clado, ¿sí? Bilateria, o la rama de los bilaterios.
este clado, a su vez, se clasifica en protostomados y en deuterostomados, de acuerdo al patrón de división del cigoto que se forma por la unión de un espermatozoide y de un óvulo, ¿sí? En realidad, un ovocito secundario. Bien, dentro entonces del clado bilateria es que vamos a encontrar a los deuterostomados, que son con los que nos vamos a quedar ahora y vamos a seguir estudiando. Dijimos recién que el clado bilateria se clasificaba en protostomados y en deuterostomados de acuerdo a la segmentación que tiene el cigoto, ¿sí? Este huevo o cigoto puede tener una segmentación radial cuando lo hace de esta forma, ¿sí? O una segmentación espiral cuando al crecer va formando justamente una especie de espiral. Este huevo, ¿sí? O cigoto es el que va a comenzar a dividirse hasta llegar al estadio de blástula. Cuando llega a blástula es que va a huecarse para formar un sitio que es el interior de la blástula, denominado blastocele. Este blastocele se comunica con el exterior a través del blastoporo, que es un orificio que tiene la blástula. Entonces, los protostomados van a tener una segmentación espiral, ¿sí? La boca se va a desarrollar en o cerca del blastoporo y el celoma se va a formar por partición del mesodermo embrionario, ¿sí? En el caso de los deuterostomados, la segmentación del huevo va a ser radial. El ano, no la boca, es el que se va a desarrollar cerca del blastoporo. Recordemos que era ese orificio que comunicaba el blastocele con el exterior. El celoma se forma por evaginación del intestino primitivo y se clasifican en equinodermos y cordados, ¿sí? Dentro de los deuterostomados vamos a encontrar estos dos grupos. Estos dos grupos solamente vamos a estudiar uno, ¿sí? El de los cordados, que en realidad es hacer algunas menciones. Dentro de los cordados vamos a tener organismos que poseen notocorda. Esta notocorda es una estructura longitudinal flexible, generalmente cartilaginosa, que actúa como soporte esquelético. Dentro de los vertebrados, la notocorda es la columna vertebral. También van a tener un cordón nervioso dorsal hueco. Recordemos que dorsal hacía referencia a la parte superior o posterior en el caso del humano, ¿sí? Vamos a encontrar hendiduras o aberturas faringias en estos cordados. Una cola muscular de posición posanal, ¿sí? Que en el caso del humano está, digamos que atrofiada, ¿sí? Y va a incluir a los craneados, ¿sí? O subfilo craneata. Dentro de este subfilo, el grupo más numeroso es el de los vertebrados, el nuestro. Hasta aquí es que vamos a llegar con el reino animal, ¿sí? Estas cosas las pueden profundizar de la guía de estudio, ¿sí? De la unidad número 4. Veamos un poco de virus. ¿Qué son en realidad los virus? ¿Son seres vivos? ¿Qué les parece? En realidad no lo son, ¿sí? ¿Qué son si no son seres vivos? Bueno, son parásitos intracelulares obligados, ¿sí? Estos no pueden multiplicarse ni desarrollarse si no se encuentran en el interior de un huésped, al cual le van a utilizar toda su maquinaria enzimática y metabólica para poder desarrollarse y multiplicarse. ¿Cómo es que están formados estos virus? Básicamente poseen un genoma que puede ser de ADN o ARN, que puede ser a su vez de cadena simple o de cadena doble. Este genoma va a estar recubierto por una cápside. La cápside es rica en proteínas que envuelven este material genético, ¿sí?
Hay algunos virus que también pueden tener lípidos formando la cápside. La forma de la cápside es variable, ¿sí? Pueden formar octaedros, como el caso del herpes virus, pueden ser en forma espiralada, como el virus del mosaico del tabaco, o sea, pueden ser formas mucho más complejas, como las del bacteriófago, ¿sí? El bacteriófago es un virus que parasita solo bacterias. De acuerdo a qué proteínas tenga la cápside, es a qué células van a poder parasitar. Si las células no tienen los receptores para las proteínas de la cápside del virus, no van a poder ingresar ni utilizarlas como huéspedes. Bien, viendo esto de virus, que tengan en cuenta que no está dentro de ningún dominio, de ningún reino, terminamos el video y terminamos de transitar la unidad número 4. Muchas gracias por su atención y repasen estos conceptos de la unidad número 4 de sus guías de estudio.